La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la conferencia Violencia Familiar durante el COVID-19, que será moderado por la maestra Tere Esparza Escamilla. Adelante, maestra. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes y gracias por acompañarnos el día de hoy a esta magna conferencia. En nombre del Colegio de Profesores de Derecho Procesal y del Seminario de Derecho Procesal, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual intitulada Violencia Familiar durante el COVID-19, aspectos procedimentales desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para dar inicio a la inauguración de este evento de gran importancia jurídica y social, me permitiré presentar al Presidium virtual que el día de hoy nos acompaña. En primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos acompaña el día de hoy en representación del director Raúl Contreras Bustamante. Bienvenida, doctora. A su vez, damos la más cordial bienvenida al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, el doctor Fabián Mondragón Pedrero. Bienvenido, doctor. Saludamos con gusto la presencia del director del Seminario de Derecho Procesal, el doctor Rodolfo Bucio Estrada. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también a esta conferencia la secretaria académica de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Bienvenida, doctora. Y el maestro Ernesto Contreras Lamadrid. Asimismo, damos la bienvenida a nuestros distinguidos expositores que nos acompañan el día de hoy y que muy amablemente nos hacen el favor de acompañarnos. El doctor Ricardo Amezcua Galán, el doctor Cristian Bernal Porras y la doctora María del Rocío Martínez Urbina. A su vez, agradecemos la presencia de todos y todos nuestros distinguidos profesores académicos, directores y directoras de seminario que nos acompañan el día de hoy en esta aula virtual. Sean bienvenidos todos. Para dar inicio al evento, le cederé el uso del micrófono al doctor Fabián Mondragón Pedrero para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. En un primer lugar, qué orgullo para la Facultad de Derecho el que se realicen estos eventos en donde, siguiendo las instrucciones del director, doctor Raúl Contreras Bustamante, se sigue generando academia y conocimiento en esta materia procesal civil y en las diferentes materias que se imparten en la Facultad de Derecho. Como bien escucharon, un privilegio tener a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz que nos acompañe, en este caso, con la representación del señor director de la facultad, pero conjuntamente con ella, nuestra queridísima maestra, doctora y amiga, doña Sonia Venegas Álvarez, siempre cuidadosa de todos y cada uno de los académicos y, como quien dice, obligándonos a realizar esa actividad académica. Pero no menos importante, ese dar una continuidad, ese dar un realce a el Seminario de Derecho Procesal a cargo del doctor don Rodolfo Bucio Estrada, que siempre con sencillez, pero con una extraordinaria profundidad, busca el ir avanzando en este mundo. Se ven en pantalla diversas personas y todas y cada una de ellas hermosas, gentiles, pero no puedo dejar de reconocer a mi gran amiga, a la doctora Carmen Montoya, que también le damos una bienvenida. Y cómo no, reconocer a nuestros ponentes, a don Ricardo Amezcua Galán, a doña María del Rocío Martínez Urbina y a nuestro maestro, don Cristian Bernal Porras. Sin más preámbulo, sentirnos felices de todo lo que vamos a aprender, de todo lo que vamos a manejar. El estar en familia, fíjense qué generoso debió haber sido. Integración porque nos vemos con mucha más frecuencia. Pero tendremos que ver si hay un elemento negativo y el tratamiento de la violencia que se puede llegar a generar, pero lo más importante, esas comunicaciones, cómo se están dando y se está presentando la alienación parental. Sobre esto escucharemos con gran atención
a todos y cada uno de los conferencistas y agradeciendo a don Rodolfo Bucio Estrada el que me permitiera expresarles unas palabras por ese cariño que tiene a nuestra gran institución y obviamente el cual comparto con gran alegría. Muchas gracias, maestra Teresa. Muchas gracias, doctor. Ahora es el turno del uso de la voz al director del Seminario de Derecho Procesal, el doctor Rodolfo Bucio Estrada. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Pues bueno, ya la presentación excelente que ha hecho el doctor Fabián Mondragón, solo me resta dar una pequeña introducción al tema. Y la violencia en estos tiempos de COVID y sobre todo dentro del interior del núcleo de la sociedad, que es la familia. Es un tema muy delicado, que socialmente tiene un impacto impresionante porque no solamente hay violencia entre cónyuges, sino de cónyuges hacia hijos y pudiera ser hacia las personas adultas también. Entonces, esto nos pone en una situación de dificultad como sociedad y que en un momento dado o sea, tenemos que hacer frente, no solamente en la atención a este núcleo de la sociedad, aunque sabemos también que el índice de violencia en términos generales se ha aumentado y lo llevamos a cabo, lo percibimos en razón de las encuestas que ha hecho incluso el INEGI. Entonces, sí es algo muy preocupante. Y por eso es una preocupación por parte de nuestro director, el doctor el doctor Raúl Contreras Bustamante, el que se organicen eventos de esta naturaleza con la finalidad de que nuestro Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad dé un camino y qué es lo que se está haciendo por parte del tribunal frente a acciones que la ley nos otorga y desde luego desde el punto de vista administrativo también. Entonces, pues demos la continuidad a este evento y agradezco desde luego a todos los ponentes su tiempo y su interés en el presente evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para finalizar este acto inaugural, cederé por último el uso del micrófono a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, que en representación del director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, quiero agradecer la invitación por parte del doctor Rodolfo Bucio Estrada a este evento tan necesario realmente sobre la violencia familiar. Realmente nos damos cuenta que en la gestión del doctor Contreras Bustamante, él siempre ha procurado que la mujer sepa valerse por sí misma, ha dado el apoyo tanto a las maestras como a las alumnas, para que en un momento dado pueda decirse debidamente que logren empoderarse. Entonces, este evento es una muestra del interés del doctor Contreras Bustamante para que vamos a decir, se aminore, se atenúe, se extinga este tipo de problemáticas. Entonces, en este caso, la violencia familiar es algo que ha existido desde hace muchísimos años, pero que en estos momentos, por la situación de la pandemia en la que nos encontramos, nos damos cuenta que se ha visto exacerbada de una manera muy importante. Se da cuenta, por ejemplo, dan cuenta las llamadas que se han hecho al 911 de mujeres que están atravesando por este tipo de problemas, en donde en virtud de las medidas que se tuvieron que tomar
con motivo de la epidemia causada por COVID-19. La gente debe permanecer en sus hogares, tiene que estar en una situación de confinamiento. Para estas mujeres, y hablo en este caso específicamente de mujeres, no porque en un momento dado las niñas, los niños no sean vulnerables a esta situación, por supuesto que también lo son, e incluso hombres también lo son, pero en este caso, desde la perspectiva de las mujeres, se ven encerradas en el mismo domicilio con el agresor o a veces con los agresores, en una situación en donde a veces se ven privadas de un teléfono celular o de un teléfono fijo para hacer llamadas e incluso del uso de internet, y se ven sometidas de una manera muy fuerte a una violencia excesiva. Posiblemente pudiéramos pensar que tiene su origen en estructuras patriarcales y que en este caso quien aporta la manutención económica es quien manda, y en este caso las mujeres o quienes realizan las labores de cuidado se ven, vamos a decir, sometidas. Por la razón que sea, pero yo creo que es importante mirar a esta situación tan difícil, tan dolorosa en la que se encuentran muchas familias, porque al verse afectado la mujer de una familia o las mujeres de una familia, en realidad se habla de la patología de todo un núcleo familiar. Entonces, por la razón que sea, yo creo que el Estado tiene que tomar medidas, y de hecho las está tomando, y el hecho de que la academia, en este caso la Facultad de Derecho, concretamente el doctor Rodolfo Bucio Estrada, con el apoyo del doctor Contreras, abra este tipo de foros, yo creo que es algo que repercute de una manera muy benéfica en la sociedad. Así es que, por mi parte, yo nada más les agradezco la celebración de este evento y quedo al pendiente y espero que realmente los frutos que se recojan de este evento sean muy provechosos para las mujeres y en general para las familias que se encuentran en esta situación. Primero, por despertar el interés en nuestra comunidad, y después porque realmente, finalmente, que trascienda todas las ideas vertidas en este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por las palabras inaugurales de nuestras distinguidas autoridades estudiantiles. Ahora, y sin más dilación, procederemos al desarrollo de nuestra conferencia, para lo cual cederemos el uso del micrófono primeramente al doctor Ricardo Amezcua Galán, de la cual me permitiré presentarles leyéndoles una pequeña síntesis curricular. Bueno, el doctor Ricardo Amezcua Galán cursó estudios de licenciatura y doctorado, titulándose con mención honorífica. Ha cursado 5 especialidades y 5 diplomados, todas estas en instituciones como son la Facultad de Derecho de la UNAM, la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM, el INACIPE, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Girona, Salamanca, Harvard, entre otras. Ha sido titular y socio de diversos despachos y corporativos de abogados, como abogado postulante por más de 2 décadas. Asimismo, en la función pública ha ocupado, entre otros cargos, las direcciones generales de Jurídico y Gobierno, la de Gabinete, asesor de delegado, asesor de alcalde y asesor político de la Alcaldía Benito Juárez. Actualmente es consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Adelante, doctor Ricardo, tiene abierto su micrófono. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Es un honor de estar con todos ustedes. La verdad, grandes amigos que ya se les extraña, pues la verdad, muchísimo. ¿Qué más quisiéramos llegar a nuestra segunda casa, a nuestra querida Facultad de Derecho? Primero Dios, será pronto. Bueno, pues saludos desde aquí del Poder Judicial. La verdad, les mando un fuerte abrazo. La verdad es un placer estar con grandes amigos también aquí, compañeros del tribunal. Les mando un fuerte abrazo, mi querido hermano Cristian Bernal, ahí te veo. Como siempre, tú siempre dándome cátedra, yo aprendo más de ti que al revés, entonces no me hagas quedar mal. Te mando un abrazo, hermano mío. La doctora María del Rocío Martínez, pues también ahora compartiremos micrófonos, me queda también su señoría. Un fuerte abrazo, un honor estar con ustedes. Y bueno, pues evidentemente a mi querido director de la facultad, mi querido doctor Raúl Contreras, le mando un fuerte abrazo. Además de todo, porque acaba de ser su cumpleaños ayer o antier acaba de ser su cumpleaños, entonces si ya nos escucha, pues un fuerte abrazo, mi querido doctor Raúl Contreras Bustamante, y en su representación a la doctora Fernández Ruiz, a la doctora Sonia Venegas también, que está por aquí, también te mando un fuerte abrazo, mi querida doctora Sonia, siempre un gusto estar con ustedes.
a uno de mis maestros que también está aquí con nosotros, el doctor Fabián Mondragón. Siempre les aprendo muchísimo. La verdad, les mando un fuerte abrazo, mi querido doctor, con todo respeto. Al doctor Rodolfo Bucio, pues que ha organizado este espléndido día para poder platicar de un tema, pues la verdad, muy interesante y que es, creo que en algunas cosas novedoso por algunas cuestiones que algunas personas quizás no conozcan. La mayoría aquí son expertos. Veremos la violencia familiar y además la parte de la justicia digital y todo lo nuevo que se ha tenido que implementar, ¿no? A nivel mundial, no solo en el tribunal. Entonces, hay temas interesantes. Me voy rápido porque son muchas cosas las que hay que platicar y además para también permitir a mis queridos compañeros que son los expertos, los jueces en materia penal y familiar. Bueno, pues a todos y cada uno de los que están aquí, pues la verdad, el doctor, se encuentra aquí Rosario Albor, y a mi querida amiga Carmen Montoya, mi querida amiguita, ¿cómo estás, mi querida doctora? Un fuerte abrazo. Doctor Ernesto Contreras, el doctor Salomón Prieto, la doctora Fernández Ruiz, y ya no sé quién me falta, pero bueno, espero que no, si me falta alguien, una disculpa. Bueno, voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para entrar de lleno aquí a la presentación y poder, no sé si lo alcanzan a ver. No sé si ya se compartió. ¿Cómo podemos hacer más amplio esto? Denme un segundito. Sí se visualiza, doctor. Técnicos. Bueno, vamos a hablar y al ser el que tiene el gusto de ser el que vamos a precisamente sentar bases en este tema tan interesante y tan preocupante a nivel mundial y nacional y Ciudad de México, vamos a centrar algunas bases, creo que son importantes, y luego nos vamos, pues la parte pragmática, también las estadísticas que creo que son muy representativas, ¿no? Sobre este tema de la violencia familiar durante el COVID-19, que pues todavía nos tiene encerrados y pues y con algunas preocupaciones de grandes amigos, grandes maestros, muchos compañeros aquí del tribunal que han fallecido o están enfermos. Entonces, pues bueno, primero Dios, pronto saldremos de esto ya. Poco a poco ya las vacunas van haciendo efecto a nivel mundial y nacional. Bueno, veremos aspectos procedimentales desde el Tribunal Superior de Justicia aquí de la Ciudad de México. Les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a iniciar, pues, por el concepto, una definición. La violencia familiar es una realidad de nuestro país. Sabemos todos esto. Desgraciadamente es antiguo. Este es un tema que realmente se ha tratado por diferentes foros y en materia multidisciplinaria, sobre todo por el confinamiento provocado por la pandemia del virus del COVID-19. Voy a mover ¿cómo movemos esto, sabes? Porque no veo mi pantalla completa. A ver si los puedes pasar para arriba o suprimirlos. Es que como veo aquí a ustedes, el de arriba, eso. Si no, no veo lo que tenemos aquí para compartir. Bueno, pues sí, sabemos que precisamente en esta época, si ya existía bastante violencia familiar a nivel nacional, pues imagínense con este encierro que pues no deja de ser, la verdad, estresante, muy estresante y con efectos en todas las cuestiones como económicas, psicológicas, etcétera. Pues este encierro y la restricción de movilidad, la incertidumbre que no sabemos cuándo acaba, el estrés y la presión por la situación económica, la educación a distancia desde todos los niveles, de manera improvisada en algunas partes y poco a poco lo hemos vuelto ya cada vez, nos hemos vuelto expertos en estas cuestiones. Muy interesante, la verdad, cómo hemos ido avanzando en poco tiempo. Y entre otros factores, pues causan una restricción total o parcial de la libertad, pues, una realidad, con consecuencias de la salud física, psicológica de mujeres, adultos, niños, niñas, jóvenes y cualquier miembro de la familia. Toda la familia hemos estado encerrados, con sus ventajas y sus desventajas de esto, ¿no? A veces nos llevamos bien y todos nos queremos y de repente pues ya tanto encierro, pues se vuelve complicado, ¿no? Es importante también destacar que la violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, o sea, dolosa, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocionalmente o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efectos causar daño, es una parte toral, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases: violencia física, psicoemocional, económica y sexual, que para cada una de ellas, en muchas ocasiones, necesitamos un perito especializado. Nos da tiempo, hablaremos precisamente parte de los peritos que tenemos para poder ir revisando esto. A ver, cambiar. Bueno, tenemos una normatividad impresionante, pero iré tratando de ir viéndolo rápido.
Hay una parte muy importante, las famosas, estas leyes que tenemos que son muy puntuales, específicas de la materia. Ahorita trataré de hablar de tratados internacionales, por el control de convencionalidad y control de constitucionalidad y difuso. Hablaremos algo de uno de estos temas si me da tiempo, pero vamos a ver leyes que son muy pragmáticas que utilizamos aquí todos los días para nuestros jueces en materia precisamente civil, penal y familiar. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una de las más importantes a nivel nacional, en sus diversos artículos, que no los leo, porque los tienen en pantalla, son diversos, así como los preceptos tercero, quinto, fracciones segunda y séptima, etcétera, de la ley local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, entre otras, imponen al Poder Judicial de la Ciudad de México contar con juezas y jueces de lo civil, familiar y penal las 24 horas del día y los 365 días del año. Si no podemos decir en el tribunal que está cerrado. Igualito que la Procuraduría, pues en cualquier momento que suceda un hecho con apariencia de delito, igual en materia familiar tenemos que estar aquí pues dando esta ayuda y dando la mano para poder dar algunas medidas provisionales. Veremos unas diferencias de lo que puede ser. Tenemos varias que son interesantes para tratar de diferenciar, espero en este corto tiempo, en medidas provisionales en materia penal, que es Código Nacional de Procedimientos Penales en el 111, tenemos medidas de protección, 137, tenemos providencias precautorias, 138, medidas cautelares del 155, y si eso no basta, pues las que estoy comentando ahorita de la Ley General de Acceso a las Mujeres que tenemos en materia civil, penal y familiar. Bueno, si se fijan, es bastante lo que tenemos. Bueno, pues las tenemos todo el tiempo y eso es creo que algo muy importante, creo que es plausible que cualquier persona que tenga alguna situación de violencia de las que ya hacíamos una diferencia, puedan acudir cuando quieran, el día que quieran, a cualquier hora, para que se les pueda dar este apoyo, que ahorita veremos qué medidas son las que se establecen según la naturaleza jurídica del acto o del hecho con apariencia de delito. Bueno, pues estas medidas de protección para precisamente las mujeres víctimas de violencia, que sean en violencia directa o indirecta. Ahorita si podemos, pues vamos viendo una y otra. Bueno, en cumplimiento también de la citada normatividad de la ley federal y local, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través de los acuerdos plenarios, tenemos varios acuerdos que se han dado, sendos acuerdos por la materia, a veces hemos estado sacando cada mes por la cuestión de la suspensión cuando estábamos en semáforo rojo. Se ordenó la elaboración de guardias por turno entre los juzgados de materia familiar, civil y penal. En base a ahorita lo que veremos, un forma más rápido, porque yo sé que es un poco pesado revisar los acuerdos, pero son sustantivos, son muy importantes, porque todo aquello que no se encontraba legislado se ha tratado de acordar administrativamente para poder, pues poder hacer varias de las cuestiones que ahorita verán, principalmente de lo que ya se tenía, pero hoy implementado en manera digital. El famoso mundo de la justicia digital, ¿no? El justice en otras partes. Entonces, vamos a ver cómo se avanzó en un año donde se ha tenido muchas complicaciones a tratar de implementar sin dinero, no hubo una partida especial, todo lo que existía en forma digital. Bueno, en uno de los acuerdos, en el 3914-2020, emitido precisamente por este pleno de la Consejo de la Judicatura, en una sesión ordinaria de fechas del año pasado, de marzo del 2020, hace un año, se estableció en el artículo 217, párrafo segundo en base a la ley orgánica del Poder Judicial y con motivo de lo que aconteció precisamente por el COVID-19, que es el tema que estamos tratando, determinó autorizar el plan de contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México. Bueno, en este acuerdo para nuestro tribunal, derivado del COVID, debemos de resaltar varias cosas que se pudo hacer. Una autorización de suspensión de labores, cual fue polémica, cómo cerrar el tribunal, pues sí, nada más que tenemos que ponderar el derecho también de salud y aplicación de justicia. Ahorita entraremos, porque además hay criterio, como ustedes ya saben, pues ya de la Suprema Corte de Justicia. Veremos 3 criterios de jurisprudencia, nos da tiempo muy interesantes sobre ponderación, ¿no? En términos de Alexi y John Rawls. Bueno, se ponderó y entonces precisamente se hizo suspensión cuando estamos en semáforo rojo, pero no se dejó de
atender porque se implementó la materia digital, que ahorita veremos cuáles son todos esos servicios que se implementaron y además que siguen vigentes y que primero Dios, yo creo que es como lo que estamos ahorita nos une, que es la parte digital. Yo creo que llegó para quedarse la justicia digital y las clases en línea. Yo extraño estar parado y dar clases en el pizarrón, pero creo que sabemos que pues esto es una de las nuevas herramientas y eso es la justicia digital, ¿eh? Una herramienta para aplicación de la justicia y en su caso, pues también la academia, ¿no? Bueno, se hizo una modificación al calendario que ya teníamos desde hace mucho tiempo, que están estas medidas precisamente y estos roles, pero se tuvieron que intercambiar por la situación de seguridad de nuestro personal y también de los propios litigantes. En ese caso, precisamente en cumplimiento de la Ley de Acceso a las Mujeres de la Vida Libre de Violencia, se hicieron estos nuevos cambios para tener a más personal atendiendo, porque sí, fue in incremento la situación del número, tanto en la vía penal como en la materia familiar, que verán que fue exponencial. Ahorita veremos porcentajes que pues la verdad sí son muy representativos. Bueno, de ahí en adelante se vinieron dando diversas autorizaciones por parte de los acuerdos que fueron plenarios respecto a los turnos de todos los órganos jurisdiccionales, diversos acuerdos, ¿no? Han salido varios acuerdos, no puedo entrar a todos, sería engorroso, ¿no? Pero veremos los más importantes o representativos, que muchos de ellos siguen vigentes, ¿no? Por eso cuando sacamos un acuerdo, hacemos la historia de cada uno de lo que sucedió para que estén bien fundados y motivados y en base a esta parte normativa, que ahorita lo veremos más aterrizado. Bueno, pues uno de los acuerdos más representativos, el 31-36/2020 del Pleno de aquí del Consejo de la Judicatura, determinamos a partir del 20 de octubre del año próximo pasado que los jueces del Poder Judicial, en materia precisamente de funciones de juez de control, para que ellos fueran los más importantes en el sentido de algunas provisiones, como cuáles. No voy a leer literal lo que estoy aquí poniendo, que es de base, porque si no sería muy tardado, pero precisamente fue donde sacamos un poquillo por ahí algunos jueces para que fueran más pragmático, para que precisamente en todo lo que era los jueces de tribunal de enjuiciamiento, justicia para adolescentes, trámite penales de proceso tradicional, de ejecución de sanciones penales, de ejecución de medidas sancionatorias, así como las de los jueces de control auxiliados por la unidad de gestión, de nuestras UGAs, que integraran y se incorporaran para tener más personal en turnos respectivos para el cumplimiento de las disposiciones de las leyes que ya platicamos, ¿no? Bueno, es destacable que la inclusión de nuestros jueces y juezas de control de proceso penal acusatorio obedece a que son quienes, atendiendo a su función y competencia, la naturaleza jurídica, lo que hacían los jueces de control, más que los otros, o los diversos, y además en base a la propia ley que hemos hecho referencia en múltiples ocasiones de la ley general, pues son los que precisamente se le dieron más esta función tan importante de las guardias, de estas guardias para ellos. ¿Para qué? Ahorita veamos en forma específica, ¿no? Entonces, pues precisamente fueron los jueces de control para ordenar en forma las medidas y la protección para la mujer en víctimas de violencia. En razón de que en términos del artículo, además 137 del Código Nacional, que son muy similares, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de parte adjetiva, pues se encuentran precisamente regulados. Bueno, se aprovechó su experiencia, la sensibilidad de los jueces de control y conocimiento para su pronta y expedita autorización. Ahorita veremos la diferencia en artículos de cuando son en civil, penal, familiar, y cuando es por la naturaleza jurídica, con un hecho con apariencia de delito, podrían implicar precisamente una conducta típica antijurídica y culpable, ¿no? Y que no exista una causa de exclusión del delito, una ausencia de conducta, tipicidad, causas de justificación e inculpabilidad. Bueno, pues en ese tenor precisamente tenemos que la solicitud que pueda ser fundada por una persona a través de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no prevé una audiencia directamente, solamente esa presentación de parte para la concesión de las medidas o las órdenes que se puedan otorgar. Simplemente llega a alguien a juzgados familiares aquí en Avenida Juárez, se presenta, le dan un turno, lo cual puede ser vía digital, ya veremos de estos servicios digitales, y pasan precisamente y no tardan más de 1 hora que se puedan dar estas medidas de protección, que son muy amplias para lo que hacen a bienes, lo que hace precisamente a los hijos y lo que son medidas algunas que pueden ser cautelares. Ahorita las veremos en específico. Bueno, pues precisamente acuden para esta concesión de las medidas u órdenes, por lo que podrá otorgarse por escrito, ya se les da,
para lo cual es acordada por el juez al que corresponde el turno o guardia, por eso tenemos estas guardias, las hemos ido cambiando, y si bien deberá de llevar a cabo una audiencia posteriormente, hay ciertos días, y precisamente que se programa dentro de los 5 días siguientes a la imposición, o sea, viene por comparecencia, sí, igual que el divorcio por comparecencia, vienen también por comparecencia y se dan estas medidas. Es muy sencillo, en realidad. Son muy pragmáticas y además veremos que no solo aquí en Avenida Juárez tenemos y se otorgan, sino tenemos 4 lugares distintos donde ya tenemos para tratar de abarcar la Ciudad de México en los lugares pues más alejados aquí a la ciudad judicial. Bueno, hay que ir diferenciando las audiencias de ratificación de medidas de protección con las mismas medidas en términos del 137 del Código Procesal Penal. Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México contamos con la atención a víctimas de delito familiar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se atienden aquí en el búnker y aquí en el tribunal, precisamente a los niños y niñas menores de 12 años de edad, así como a aquellas personas que viven violencia por parte de su pareja o personas consideradas vulnerables, incapacitados o mayores de edad. Entre los meses de marzo y mayo del año próximo pasado, de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad, fíjense los números, vean lo representativo que ya es en la parte pragmática. ¿Cuáles son los números y cómo estamos? ¿En dónde nos encontramos? Nos decían precisamente el año pasado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México que pasó de 72 a 413 reportes. Es un porcentaje muy elevado. Considerando entre ellos a la Ciudad de México como el primer lugar con alto índice de delitos de violencia familiar. Nos llevamos en primer lugar a la Ciudad de México, claro, pues es la más poblada, también hay que decirlo, ¿no? Pues tenemos la Ciudad de México, con, según el último reporte de INEGI, con más casi 13 millones de habitantes, y tenemos alcaldías donde hay pues mayor índice de violencia, pues hay que entenderlo, pues por ejemplo hay alcaldías pequeñas como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, donde no llegan a 500,000 habitantes, 385,000 BJ, donde tuve la suerte de ser alcalde, delegado en ese entonces. Entonces, ahí veíamos también muchas de estas cosas que ahorita veremos las implicaciones porque ya tenemos jueces de tutelas de derechos humanos. Es un tema muy interesante, muy novedoso y que ya también se está llevando este tipo de cuestiones. Bueno, pero hay alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Amadero, que son verdaderamente muy, muy grandes, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí por el número de población, pues también hay mayor número de delitos. Aquí les doy una gráfica de la adaptación del secretario de Ejecutivo, donde nada más vean los números tan representativos a comparación de la Ciudad de México con otros estados. Esto es obvio de perogrullo que repercute, huelga mencionar, que en la cantidad de asuntos y además la necesidad que tenemos de tener más personal especializado y además para que tengan estas aptitudes para poder aplicar protocolos de actuación que tengan que ver precisamente con lo que son la equidad de género. Bueno, perspectiva de género, que recuerden, tenemos ya existía hace tiempo el famoso protocolo de la Corte, pero no tiene ni un año que acaba de ser renovado. Se hizo muy interesante por toda la parte pragmática. Entonces hay un nuevo protocolo de actuación de los jueces con perspectiva de género. Es un tema muy interesante donde ya estamos en el Consejo mismo de la Judicatura, como nuestros jueces, aplicando hace mucho tiempo estos protocolos, ¿no? Bueno, ahorita platicaremos de ellos y veremos algún tema que es juzgar con perspectiva de género, que es el protocolo, que es lo que abarca, etcétera. Bueno, pues los números son muy representativos, lo ven aquí, en la Ciudad de México, comparación de otros estados, claro que repercute en la cantidad de personas, como la cantidad de personas que también, que son afectadas, pero que también vienen a solicitar los servicios. Bueno, en otro de nuestros acuerdos, precisamente en el 18-16-2020, se determinó autorizar la contratación de la plataforma integral de asignación de turnos de atención al público de la Oficina de Partes Común Civil, cuantía menor, oralidad familiar y sección de salas del Poder Judicial de la Ciudad de México. En otro de los acuerdos se determinó aprobar el documento lineamiento, este es uno de los más importantes, los famosos cómo lo aterrizamos a través de lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual en materia civil y familiar, así como los sistemas electrónicos de atención efectiva. Pues eso es lo que nos costó un poco de trabajo aquí para Oficina de Partes Común, que lo tenemos aquí al lado, en el 119, estoy en el 132, aquí de Ciudad Judicial, ¿no? Como también para las salas de Oficina de Partes Común de las salas y los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, que también me comentaban mis amigos magistrados en materia familiar, pues que han aumentado la cantidad de apelaciones en forma pues también exponencial. Hay muchísimo trabajo. Bueno,
En uno de los acuerdos, también en el 8-25/2020, se determinó autorizar en sus términos el proyecto de reactivación de convivencia familiar en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada de esta Casa de Justicia, presentada por nuestra Coordinadora de Intervención Especializada por Apoyo Judicial. Ahí es donde tenemos las famosa intervención psicológica, psiquiátrica y además convivencia familiar, donde hoy mucho de eso, como veremos un poco más adelante, pues ya es vía digital, vía electrónica y la mayoría por vía videovigilancia, ¿no? Bueno, pues una cosa es la atención que tienen nuestros jueces en materia familiar y otra es precisamente la convivencia entre partes, ¿no? Que es, ambas son en materia digital. Entonces tuvieron que dar sendos acuerdos para poder determinar y realizar esto, que además, les digo, ahorita veremos jurisprudencia ya en caso concreto a través de la Corte, de una de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Si nos da tiempo, vemos la jurisprudencia muy novedosa y además de la Suprema Corte de Justicia, que ya en contradicción de tesis de colegiados, pues llegó a la primera sala. Bueno, también tenemos un acuerdo donde se determinó tomar conocimiento y autorizar en términos propuestos por el oficio que estamos comentando, la Coordinadora de Intervención Especializada para el Apoyo Judicial, donde precisamente en su más estricta responsabilidad la continuidad de las convivencias materno-filial. Todo eso es muy importante para que no se, a pesar de que estuvieran cerrado el tribunal, a pesar de que la gente estuviera encerrada por el tema COVID, en semáforo rojo, no perdieran esta convivencia los padres con los menores de edad, ¿no? Que era a través de este método. Entonces estuvimos practicando, estuvimos viendo teléfonos, estuvimos viendo y se implementaron estas cuestiones vía videollamada y video digital, ¿no? Para tratar de no suspenderlas en forma total, ¿no? Todo esto durante la suspensión de labores autorizadamente el acuerdo respectivo, ¿no? ¿Qué más? Otros acuerdos se determinó tomar conocimiento respecto a la continuidad de convivencias materno o paterno filial a través de la modalidad que habíamos platicado de las videollamadas. Bueno, también se aprobó el documento de lineamientos para el envío y recepción y devolución de exhortos electrónicos por parte de órganos jurisdiccionales de aquí del tribunal. Esto es muy importante, el que ya se pueda hacer en vía digital los exhortos. Lo que podía tardar 3 días, 3 semanas o 3 meses, hoy se está haciendo en minutos. Se ha logrado un avance para diligenciar los exhortos en la quinta parte del tiempo. Todo es vía digital de aquí del tribunal a otros tribunales cercanos y lejanos. Entonces, todo se hace vía digital. Con esto estamos ahorrando muchísimo tiempo. Bueno, ¿cuáles son, en manera muy rápida, y pues evidentemente no podré, obvio de progrullo, entrar a los artículos, pero cuáles son los tratados internacionales en base al artículo primero constitucional, el control de convencionalidad que tengan que ver con violencia familiar? Pues son los que están aquí enumerados: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, famoso en siglas de Estados Unidos CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosa Convención Belén do Pará. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un tema muy interesante, el tema de delincuencia organizada y que tenga que ver con mujeres, todo lo que ha sucedido. La Convención sobre Derechos del Niño, protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos de Niños relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. Desafortunadamente, como sabemos, como uno de los tipos penales específicos de la ley de la delincuencia organizada, pues cada vez va en aumento también este tipo de delitos que además son en materia digital, porque pues, se realizan, pasan imágenes, el dinero lo mandan por la deep web, a través del Bitcoin, dinero electrónico digital, y cada vez se hace más en manera internacional. Como la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, son muchísimos los ordenamientos. En específico, nosotros, nuestra parte también constitucional y leyes secundarias, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en específico en el tema que nos ocupa el día de hoy, pues solamente son los más importantes 3 artículos: principio pro hominem pro persona, control de constitucionalidad y convencionalidad, primero, segundo y tercer párrafo del artículo primero constitucional, el cuarto, el de igualdad, y el 133 por los tratados que acabamos de comentar, ¿no? Tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General de Víctimas, Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, etcétera, el Código Nacional de Procedimientos Penales, son donde más vienen regulado algunas cuestiones pragmáticas, y la norma oficial mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para prevención y atención. Si se fijan, la normatividad es vasta.
O sea, realmente es mucha. Y el problema, haber tanta normatividad, es que en ocasiones sí hay antinomias. Y esa vez lo que cuesta un poco de trabajo. Pero bueno. Tenemos también ya muy en aterrizado en la Ley General para erradicar la violencia, más la de la Ciudad de México, pues tendríamos aquí, porque esto seguramente lo van a tratar, ahí se va a poner interesante, nuestros compañeros, precisamente nuestros colegas, en materia familiar y materia penal, pero solamente como una introducción, tendríamos aquí básicamente en el artículo 63 cuáles son estas medidas en materia penal y cuáles son en materia familiar y civil. Muy rápido, en el 63 nos dicen las medidas u órdenes de protección en materia penal se consideran personalísimas. Esto es muy importante, pues, por materia personal y además intransferibles podrán ser, pues las muy usuales, pero que además que son símiles, casi idénticas, que es un copy-paste. Además que esta ley es anterior, obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene 5 años, las que se encuentran en el 137, las medidas de protección. Pero estas de la ley específica, de ley de la materia, pues tenemos que estas medidas de protección en materia penal son básicamente para prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, prohibición de asistir o acercarse al domicilio, desocupación inmediata del domicilio de la víctima, prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, vigilancia en el domicilio, custodia personal y domiciliaria de las víctimas, auxilio inmediato para integrantes de, o sea, auxilio de la fuerza pública, alojamiento temporal con los albergues que tienen la Ciudad de México o las alcaldías, reingreso al domicilio, una de las más importantes que más piden, y reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato, implementar medidas para evitar que se transmitan cualquier medio de tecnologías de información o comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia y aquellas que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la vida, la libertad y seguridad de mujeres y víctimas en directa situación de violencia. Si se fijan, son sendas y que cuando las ven y acuden en una orden se pueden ir de inmediato, empiezan a otorgar y a analizar y se notifica y se realizan todo este tipo de medidas que son pues muy interesantes y muy importantes, ¿no? Ahora, a diferencia de materia familiar y civil, fíjate, ahí las tenemos en pantalla, de un lado las de materia penal y tenemos precisamente la materia familiar y civil. 71 dicen, son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes: suspensión temporal al agresor, los regímenes de visita y convivencia con sus descendientes, elaboración del inventario de bienes de su patrimonio, prohibición de agresor de enajenar o hipotecar bienes de la sociedad conyugal o las que se encuentran en domicilio común en caso de concubinato, sociedad de convivencia, y obligaciones alimentarias provisional e inmediata. Tiene mucho que ver con bienes e hijos y además se pueden hasta mandar a inscribir en el registro público de la propiedad, el RPP, para que no puedan enajenar, ¿no? Tenemos precisamente, en cambiar mi forma de pantalla, un segundito. ¿Dónde está el 62? Aquí está, ya se quiere. Bueno, también forma ya muy rápida. En el artículo 62, las medidas de protección tienen, yo acabo en 5 minutos, lo que yo terminé de aterrizar es precisamente las medidas de protección, para qué sirven en base a esta ley. Tiene como propósito prevenir, interrumpir e impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que impliquen violencia contra las mujeres a través de la emisión de una medida u orden de protección. Evidentemente, solamente estoy poniendo la parte toral de la parte normativa, porque es mucha, cada uno de estos artículos son vastos, entonces me puse la parte más importante para tratar de resumir. Y el artículo 64, en términos generales, nos habla que el juez otorgará de plano cualquiera de las medidas de protección en un plazo que no exceda 6 horas. Entonces, fíjense nada más, si llegan en menos de 6 horas, ya tiene estas medidas de protección que son vastas, ¿no? Que veíamos la diferencia por naturaleza jurídica. En materia penal, el Ministerio Público o el juez emitirán esta medida o orden de protección en un plazo que no excede las 2 horas ya a partir del conocimiento, ¿no? El artículo 66 nos dice de las medidas de protección tendrán una duración máxima de 60 días, prorrogables hasta por otros 30. Esto es en materia penal. También hay un artículo que nos dice lo mismo en materia familiar. Y para cesar la violencia, las medidas de protección se mantendrán vigentes con una revisión trimestral que justifiquen su permanencia. Y en el artículo 70, precisamente nos habla de las órdenes de protección de naturaleza civil, tienen como propósito, y es distinto a la naturaleza penal, precisamente aquí tiene el propósito de salvaguardar el patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas por el juez de lo familiar o de lo civil, según corresponda dentro de las 6 horas siguientes a su solicitud. Igual, tienen que ser menos de 6 horas
y una temporalidad de no mayor a 72 a partir de la notificación de la persona agresora. Se tiene que notificar casi de manera inmediata, ¿no? Ya nada más 2 láminas para terminar y bueno, pues algo de lo que es más importante y que hemos estado utilizando a nivel nacional en todos los juzgados, precisamente, y así en el Consejo de la Judicatura para varias resoluciones, que es el famoso protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es muy amplio, muy interesante y tiene menos de un año que se actualizó. Bueno, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Se construye a partir de obligaciones y medidas de establecimientos establecidas directamente en esta que ya comentamos, Convención Belén do Pará. También esta convención vincula a las autoridades de cualquier estado, incluidas las mexicanas, a adoptar medidas normativas y a modificar prácticas que permitan o toleren la violencia contra las mujeres, así como medir sus consecuencias, a concientizar sobre sus efectos y a capacitarse sobre la forma en que dicha violencia condiciona el ejercicio de sus derechos humanos, ¿no? Es una de las partes más importantes. Y me voy a brincar un poquito esto para poder avanzar. Aquí quería que vieran las estadísticas que tenemos en una forma comparativa del año 2019, 2020 y lo que llevamos del 2021 y vean cómo según el rubro, en la materia, que puede ser como tenemos dividido, familia de proceso escrito, en proceso oral, proceso escrito civil y penal tradicional y penal oral, cómo se han ido moviendo los números y cómo han ido increciendo, desafortunadamente, han aumentado en forma exponencial, ¿no? Aquí tenemos parte de los números, son representativos, aquí también tenemos datos estadísticos, estos no entraré por el tiempo, entonces si se fijan, la verdad que ha aumentado demasiado, desafortunadamente, la violencia familiar en la Ciudad de México. Bueno, hay uno de los criterios novedosos, todavía es una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en el contexto de la pandemia por el COVID-19, en el sentido de que pueden concederse la suspensión del acto reclamado contra la determinación judicial que ordena un régimen de convivencia presencial entre un menor de edad y el progenitor que no tiene su custodia, para que ésta se desarrolle a distancia, a través de medios electrónicos, porque muchas de estas cuestiones fueron impugnadas en su momento por usuarios que acuden aquí al tribunal. Pero bueno, pues derivado de COVID y habíamos comentado precisamente en una ponderación donde debe privilegiarse la salud antes que otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, con este criterio se autorizó la convivencia presencial entre padres e hijos para que se realice a distancia de manera digital. Ya en la Corte se están revisando esos criterios, ¿no? Tenemos centros de justicia para las mujeres, aparte de poder acudir cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando el día de hoy, pues los invitamos que puedan acudir aquí a Avenida Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez, haga la redundancia, y puedan casi de inmediato llevarse estas órdenes que son pues muy importantes, ¿no? Por lo que hace a los bienes, los hijos y los alimentos en forma ya temporal, pero de manera casi inmediata, podrán ya estar resguardadas para evitar pues cualquier problemática a futuro, ¿no? Mientras se decide el fondo. Entonces, pero aparte de este lugar de aquí de Avenida Juárez, tenemos varios centros de justicia para las mujeres. Es un espacio donde se concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales que atienden a mujeres y niñas, así como niños hasta los 12 años, víctimas de violencia familiar y de género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Asimismo, tenemos estas sedes que están en Tlalpan, Iztapalapa, Azcapotzalco y aquí a unas cuadras en el Búnker, ¿no? Bueno, venga, saliendo de la pantalla. Ahí estamos. ¿Cómo regresamos aquí? Estoy saliendo de compartir. Bueno, ya más voy a terminar, si es que todavía da tiempo, de los servicios digitales que implementamos aquí en el tribunal en forma muy rápida, los servicios que se implementaron aquí a través de los acuerdos ya mencionados. Tenemos solamente en 2 minutos, los leo. Tenemos el SECOFAM, que es nuestro famoso Centro de Convivencia Familiar supervisado para las convivencias materno, paterno, filial, supervisadas por videollamadas. Ya lo comentamos, ya las vimos y hasta tenemos jurisprudencia. Tenemos el SICOR, todo el mundo creo que lo utilizamos, se ha mantenido en forma gratuita, no se ha cobrado y no sé hasta cuándo podremos aguantar que no se pague. El SICOR se ha mantenido en forma gratuita, el sistema integral para la consulta de resoluciones, asimismo es totalmente gratuito. Tenemos la oficina de partes virtual,
para los escritos precisamente iniciales y posteriores. Tenemos trámite ante el archivo judicial digital. Tenemos la mediación y facilitación en línea del SECOFAM. La verdad es muy interesante. Tenemos el juicio ya en línea para divorcio solicitado por ambas partes de común acuerdo, dependencia económica y acreditación de concubinato. Entonces esto ya es vía digital, ya es un hecho, ya es una realidad. Están llevando muchísimos juicios en línea. Las citas por internet o las citas electrónicas a través precisamente de estos nuevos sistemas donde vienen precisamente con su cuestión electrónica, los ven y pasan de inmediato, ¿no? Eso es parte de lo más novedoso que tenemos. Tenemos las guardias que habíamos platicado, derivadas de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley local. Tenemos precisamente las guardias de juzgados familiares. Tenemos guardias de todos los juzgados, en esta época COVID. Tenemos de juzgados de materia familiar, de proceso escrito, principalmente para entrega y recepción, también de los billetes de depósito, por lo que hace a los alimentos, ¿no? Y también para la comparecencia por alimentos. Si no es violencia familiar, pues entonces pasarían precisamente a los juzgados familiares para también ver la parte de los alimentos. Tenemos también los órganos de jurisdiccionales para los plazos constitucionales, para nuestros jueces de control. También ellos en el término constitucional, pues podrán precisamente revisar este tipo de medidas. También los órganos jurisdiccionales de ejecución de sanciones penales, todos esos ya pueden llevar asuntos en materia digital. Todo esto se implementó y estamos en fases de que vamos pues tratando de meter más la justicia digital. Ha costado trabajo, pero creo que es una de las cuestiones más importantes. La justicia digital trae muchas ventajas, que ya es todo un tema, las ventajas de la justicia digital y la academia digital. Pero bueno, y como la famosa oficialidad de consignaciones también digital. Ya tendremos también, bueno, mejor no lo digo, tenemos muchas sorpresas, se vienen muchas cuestiones digitales. Vienen muchísimas cosas, pero eso la dejaremos a nuestro querido presidente del Tribunal Superior de Justicia, que le mando un fuerte abrazo, el doctor Guerra. Vienen cuestiones muy, muy novedosas que ni se imaginan. La verdad, ya todo lo vamos a hacer digital y pronto, pues quizás nada más que salga, ya lo platicaremos. Pero bueno, creo que la justicia digital llegó para quedarse. Creo que ha ayudado mucho ahorita al tema COVID. Creo que también se ha evitado esta situación de tener espacios muy llenos de gente. Vimos al inicio, cuando queríamos regresar después de semáforo rojo, pues las grandes filas que teníamos en el tribunal en todas las materias. Y bueno, con la justicia digital, poco a poco, a nivel mundial, la justicia digital ha tomado un papel preponderante. Verbigracia en lugares como Brasil, ya se han llegado a resolver más de 130 millones de asuntos. Ellos llevan 10 años con la justicia digital. Nosotros, pues en diversas materias, principalmente la federal, amparo y en justicia administrativa federal, pues ya tienen sus años, ¿no? Pero pues aquí estamos haciendo los pininos, vamos bien y cada vez creo que va haciéndose una cuestión pues importante por el ahorro que hay de traslados, por el tema COVID, por el tema precisamente de ahorro también de papel. Imagínense nada más cuántos árboles hemos salvado, etcétera, etcétera. Tiene muchos beneficios la justicia digital. Bueno, no me quiero extender, hay mucho más material, pero me van a matar seguramente si sigo hablando. Entonces traté de hacer un breve resumen de muchísimas cosas que tenemos y se ha tratado de hacer aquí. El tribunal no ha descansado. Cuando de repente dicen, cerraron, seguimos trabajando, sacando todas las cuestiones. La verdad, de repente cuando regresamos porque hemos entrado a semáforo rojo. Cuando ingresan en una semana, nos han llegado en las 2 ocasiones que salimos, llegaron más de 5 millones de escritos en una semana, en los 2 periodos. O sea, llega una cantidad, pero nosotros como ya se había trabajado, pues precisamente ya estaba desahogado y todo eso ya estaba acordado, todo lo anterior. Entonces, se ha trabajado, Muchas la verdad, gracias, de una manera impresionante. Bueno, pues yo quedo para servirles ya me voy. Saludos y Muchas abrazos. gracias, doctor. Gracias. Por su exposición. Bueno, A la para orden. ya no dilatar más la conferencia, vamos a proceder directamente a cederle el uso de la voz al doctor Cristian Bernal Porras. Voy a dar una presentación brevísima acerca de su semblanza curricular. El doctor Cristian Bernal Porras es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtuvo el grado de maestro en Derecho por la misma Universidad Nacional Autónoma de México.
Además de haber cursado la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, entre otras instituciones, actualmente es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en su unidad de División de Estudios Profesionales, así como la División de Estudios en Posgrado, y en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como juez penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México por oposición del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le damos el uso de la voz al doctor Cristian Bernal Porras, reiterándole que tiene 20 minutos para la exposición de su tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ya les voy a hablar 5 porque el doctor Amezcua habló todo mi tema. Es como una exposición en la facultad. A mí me tocaba decir lo que ya dijo. No es cierto, es broma. Es un honor estar compartiendo una plática con el doctor Ricardo Amezcua Galán, nuestro consejero. Agradezco mucho la invitación al doctor Raúl Contreras Bustamante, al doctor Rodolfo Bucio por el esfuerzo que hace en este evento y por supuesto al doctor Fabián Mondragón y a la doctora Fernández Ruiz. A todos los demás realmente los aprecio mucho, los estimo mucho, Ernesto, a todos, pero sería una pena, bueno, no una pena, pero no quiero estar 10 minutos presentándome con todos, pero les agradezco mucho la invitación y saben que a todos les mando un abrazo bien fuerte. Bien, bueno, ahora sí que como dicen en la facultad me tocó hablar del COVID y la violencia familiar. Primero, habría que decir que la pandemia, pues evidentemente es una tragedia mundial, no solamente en nuestro país, pero nos obligó a cambiar nuestra forma de ver la vida. Además de ser una tragedia, pues me parece que no vamos a volver a ver nada de forma igual. Uno de esos casos es precisamente la educación. Hoy lo más normal del mundo es que nosotros tomemos, desde donde nos encontremos, una plataforma para poder dar clases, estar a distancia. Y lo mismo pasó con la justicia. La justicia, me parece que esta pandemia, no estoy diciendo que fue buena, pero lo cierto es que revolucionó por lo que hace a los procesos de administración y procuración de justicia. Me parece que 20 años nos avanzó porque en realidad no estábamos preparados, me parece que en ningún país, para funcionar como hoy por hoy funcionamos, a través de modelos como los que indica el doctor Ricardo Amezcua de la justicia digital, que precisamente en el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues tuvo un avance impresionante que ya el doctor Ricardo Amezcua nos dio cuenta. Se dice que las denuncias de violencia familiar, o no solamente las denuncias, los casos de violencia familiar se incrementaron con la pandemia. A mí me parece que sí, por supuesto, el hecho de estar bajo una situación de presión en la casa, conviviendo como nunca se convivía antes con la familia porque estábamos en un encierro, por supuesto que son aspectos que seguramente la criminología nos dará en alguna ocasión alguna razón de por qué ocurre esto. Al final del día se rompieron las dinámicas familiares, las personas que se iban todo el día a trabajar, pues ahora tenían que estar todo el día en su casa y realmente tenían que convivir con su familia, ya no solamente sábados y domingos, sino toda la semana y las 24 horas. Entonces, ese rompimiento de esa mecánica familiar, pues sin duda, seguramente remarcó problemas o conflictos que estaban ahí, estaban surgiendo, es decir, puede ser que haya sido un factor en ese sentido. Pero lo cierto es, a mí me gustaría mucho rescatar una realidad. Hace unos momentos el doctor Ricardo Amezcua nos daba el concepto de la violencia familiar y nos dice, bueno, la violencia familiar es física, psicoemocional, patrimonial, económica, sexual, y en efecto así está prevista en nuestro Código Penal. A mí me parece que uno de los factores no es, por supuesto, uno es la pandemia, pero por supuesto otro que habría que considerar
es el de la conciencia de las personas, de saber que son víctimas de violencia familiar. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Todavía nosotros escuchamos que hay personas que dicen, es que si no te deja un moretón, pues eso no es violencia. Es que si no te deja una lesión, pues eso no es violencia. Me parece que hoy por hoy tenemos una sociedad más consciente que puede ser capaz de reconocer cuando se está siendo víctima de la violencia. Y sin duda ese es un aspecto que motiva a que la violencia existente se denuncie más. Regularmente nosotros hablamos de la violencia familiar como un problema únicamente de mujeres y de niños, pero bueno, lo cierto es que no es así. El tipo penal de violencia familiar no está estructurado o diseñado exclusivamente para mujeres. Sí es cierto que quienes más denuncian, pues en efecto, son las mujeres o bien son víctimas de violencia a los niños y son quienes por conducto regularmente de su madre, pues son quienes acuden a denunciar. Pero la violencia familiar, pues es un problema mucho más amplio, que es de hombres, es un problema de mujeres. La violencia, en mi consideración, no distingue género. ¿Qué es lo que hace diferente el hecho de que hoy por hoy se crea y de hecho en la mayoría de los foros se aborde la violencia familiar desde una óptica de violencia de género o una óptica de violencia hacia la mujer? Porque hay que ser cuidadosos con estos conceptos. Realmente una cosa es la violencia de género y otra cosa es la violencia hacia las mujeres. Lo cierto es que la violencia, cuando hay una violencia hacia las mujeres o hay violencia hacia los niños, por supuesto que esos dos grupos, tanto los niños como las mujeres, pues sin duda deben de encender los focos rojos de cualquier institución, porque precisamente la Constitución los contempla como categorías sospechosas. ¿Qué es una categoría sospechosa? Se trata que en el caso de que personas que pertenecen a esos grupos que enumera como no discriminables la Constitución, precisamente nos tienen que llevar a analizar el contexto para verificar si tenemos que ocupar la herramienta de la equidad para lograr la igualdad en el proceso. Y esto tiene obviamente una razón histórica, una razón cultural, entre la cual por supuesto está la religión, y viene de la mano precisamente de la primera reflexión que hacía yo. Hoy por hoy hay más conciencia de cuando se está siendo víctima de violencia familiar. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros desde nuestra casa, desde que hemos sido educados a través de colocar en roles determinados a los géneros. Decir una persona, estamos a la hora de la comida en familia y el hecho de que digan las niñas les toca lavar los trastes, las niñas les toca servir la comida, las mujeres sirven la comida, los hombres solamente comen y no están obligados a hacer algo. Bueno, esa es una formación de estereotipos que tarde o temprano, por supuesto, van a llegar a lo que conocemos como una desvaloración hacia la mujer, porque nosotros ya la colocamos en un sitio distinto. Lo mismo pasa con la violencia hacia los niños. Si un niño llora, lo decimos, tú no tienes por qué llorar, porque al final del día tú no eres mujer, solamente lloran las mujeres. Y entonces nosotros tenemos, y ya no hablemos de la religión, donde hay religiones que dicen, bueno, las mujeres tienen que obedecer a su esposo y las mujeres tienen determinadas actividades y el hombre tiene un papel primordial en la casa y él es el que manda. Y entonces, religiosamente, nuestro país es lo que es hoy. Un país que estadísticamente tiene altos grados de violencia hacia la mujer, es un país con un ambiente feminicida. La violencia feminicida es precisamente la mayor violencia que se puede tener hacia una mujer. Por esa razón, a veces se confunde la violencia de género como solamente violencia hacia la mujer
y la violencia familiar solamente como violencia de género o solamente como violencia hacia la mujer. Esto es erróneo, la tipificación penal no es en ese sentido. No obstante, el hecho de que existan, de que la mayoría de las denuncias que se reciban por parte de la gente del Ministerio Público provengan de mujeres, precisamente ha llevado a que las autoridades, por supuesto el Consejo de la Judicatura, el gobierno de la ciudad, el Congreso, haya llevado a cabo una regulación bastante amplia, obviamente que decanta de los compromisos internacionales que ya nos citaba el doctor Ricardo Amezcua, de obligaciones internacionales, de las propias reformas constitucionales que hemos venido viendo en los últimos años, y ha venido a generar un sistema a través del cual las autoridades en materia de derecho penal, dice Zaffaroni que el derecho penal pues no es una política para prevenir el delito, porque el derecho penal regularmente llega tarde a los delitos. No obstante, el Estado ha venido echando mano, sobre todo a partir de considerar que estos conflictos precisamente perjudican a los grupos o a las categorías sospechosas o a los grupos que en efecto son vulnerables, y ha venido utilizando instituciones como lo es el agente del Ministerio Público, a los jueces, precisamente como mecanismos para detener o prevenir la violencia hacia las mujeres. De ahí que precisamente nosotros veamos modificaciones y creaciones de normas que precisamente tratan de que la justicia, que la prevención sea de fácil acceso para las personas y en específico para estos grupos vulnerables, mujeres y niños. En efecto, el doctor Amezcua nos citó las medidas de protección de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, no tiene mucho que fueron reformadas, y en esa reforma se busca que pueda acudir directamente ante la autoridad judicial en cualquier hora, y aquí es donde quiero hacer y retomar una reflexión que hizo el doctor Ricardo Amezcua. Sé que pareciera ser que en algunos puntos el Tribunal Superior de Justicia se fue a descansar. Lo cierto es que esto no es verdad. Ni el Poder Judicial se fue a descansar, ni se fue a descansar la Fiscalía General de Justicia, y mucho menos los policías. Además, las personas que laboran en estas instituciones, sobre todo la policía y los agentes del Ministerio Público, que no se les ha considerado de primera necesidad, incluso para efectos de poner la vacuna. No obstante, esas fueron instituciones que en ningún momento descansaron y no pueden descansar. Lo mismo ocurrió con el Poder Judicial, con los jueces de control. Si nosotros leemos la regulación tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales, como si nosotros leemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres y otras normas que bien citaba el doctor Ricardo Amezcua, nos vamos a dar cuenta que no hay forma de que el Poder Judicial duerma ni una hora, no hay forma de que el Poder Judicial no trabaje ni una hora. Tenemos, además de los jueces que autorizan actos propios del proceso penal, como son los cateos, las aprehensiones, lo cierto es que todos los días a esta hora en la noche siempre habrá un juez de guardia precisamente para llevar a cabo y resolver las solicitudes de órdenes con base en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, porque estas tienen que ser resueltas de forma inmediata. Y este es un mecanismo precisamente que quita o permite que las personas tengan un mecanismo para precisamente, hace rato lo comentaba la doctora Fernández Ruiz, ¿qué hace una persona que está encerrada en su casa con su agresor? Eso es una tragedia, y entonces va y busca ayuda en alguna institución. Imagínense que como venía siendo culturalmente, le digan, es que si usted no trae un moretón no la vamos a atender.
Lo cierto es que precisamente la ley ha venido rompiendo esas barreras, no solamente de manera normativa, sino que además es claro que la existencia de estos centros de justicia para las mujeres, pues precisamente es una herramienta que facilita el acceso a una institución que labora las 24 horas. La Fiscalía es una institución bastante noble y en este sentido el Tribunal Superior de Justicia, sobre todo los jueces de control, son quienes tienen la tarea. Un juez de control es un juez de parámetro constitucional y precisamente aprovechando esta estructura es que se le han dado mayores facultades al juez, no solamente del procesamiento penal, sino en su caso incluso facultades de prevención de la violencia, como ocurre con esos mecanismos. Ya nosotros desde antes teníamos otra figura que se encuentra precisamente en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son las famosas medidas de protección. El doctor Bucio, cuando organizó este evento, encarecidamente nos solicitó, bueno, hay que tocar algunos aspectos procesales, y me parece a mí que estas medidas de protección precisamente permiten que nosotros analicemos, sobre pretexto de analizar eso, cómo esto funciona a la luz de la teoría del proceso, cómo funcionan estas medidas de protección. Las medidas de protección se corresponden precisamente con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, no estoy hablando de las medidas cautelares del proceso penal, estoy hablando de las medidas cautelares dentro de la teoría general del proceso, algo muy similar a lo que es la suspensión en el juicio de amparo. Las medidas de protección son aquellas que son decretadas por el agente del Ministerio Público, esta institución que elabora las 24 horas. Es importante, sí, hacer una autocrítica y una crítica precisamente a algunas políticas que se han tomado en la ciudad en relación al funcionamiento o la especialización. Esta crítica viene en el sentido de, en efecto, es adecuado el hecho de que existan centros de violencia contra las mujeres, pero lo cierto es que el Estado debe de preocuparse porque todas las autoridades tengan capacitación en materia de violencia de género o en perspectiva de género. Son, aunque vienen de la mano, son dos términos distintos. ¿Por qué? Porque precisamente en algún punto alguien dijo que tenían que existir policías, que los policías tenían que tener una especialización, iba a haber policías especializados en violencia de género. Esto es incorrecto en mi consideración, porque imagínense que una mujer le dice a un policía, oiga, yo tengo un problema, me están pegando o me están agrediendo, y el policía le diga, pues yo no soy especialista en género, entonces déjeme marcarle a otro que venga que sí es especialista en género. Eso es erróneo. Lo mismo puede pasar con el Ministerio Público. Si uno va a una agencia, imagínense a alguien que viva en Coajimalpa, o en Milpalta, va al Ministerio Público más cercano y le dice el Ministerio Público, oiga, yo no estoy especializado en eso, entonces no puede presentar aquí su denuncia de violencia familiar. Eso es incorrecto. Me parece que lo adecuado es que todos y cada uno de los servidores públicos, sobre todo en materia de procuración, prevención del delito, como son los policías y los jueces, tienen que contar con capacitación en materia de género, para precisamente evitar que la especialización sea una barrera más para que una persona pueda acceder a una solución pronta, a una situación que muchas veces es urgente. Estas personas que estén capacitadas tienen que ser conscientes del ciclo de la violencia, tienen que ser conscientes del violentómetro, que si un día a una persona le pellizcan, la empujan, la ofenden, eventualmente en 2 o 3 días puede tratarse de un homicidio o un feminicidio, porque al final del día la violencia escala, pero además el círculo de la violencia, porque quien conoce el círculo de la violencia sabe que si hay un momento de agresión, después viene lo que es la luna de miel y entonces le dicen que todo va a pasar y que no va a tener ningún problema la víctima, y es el día, y otro día va a regresar, pero probablemente con una lesión peor. Por esa razón se requiere que todos los servidores públicos sepan reconocer los fenómenos que ocurren dentro de la violencia y, por supuesto, conocer la aplicación de la perspectiva de género, sobre todo en estas fases tan importantes.
En el caso de las medidas de protección, precisamente se requiere que el agente del Ministerio Público en cualquier momento las puede decretar. En este caso, solamente hay 3 medidas conforme al artículo 137 que requerirían la autorización del juez. Estas medidas tienen la naturaleza de medidas de protección, de medidas cautelares por una razón. Se dictan bajo el modelo de que requieren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el fumus bonis juris y el periculum in mora. ¿Cómo funciona este peligro en la demora y la apariencia del buen derecho? Que si una persona, en el caso puede ser una mujer, un niño, pero también podría ser un hombre, porque el hecho de que un hombre vaya a denunciar violencia y se burlen de él, pues eso es violencia de género, precisamente lo que se está evitando, porque dicen, ¿cómo usted como hombre viene a denunciar, no? Bueno, pues hay que irnos quitando esos modelos, esas ideas. Pero bueno, va una persona con el agente del Ministerio Público y le dice, oiga, estoy siendo víctima de violencia, mi esposo llega todos los días, bueno, llegó borracho y me volvió a pegar, ayer me había pegado y hoy volvió a llegar borracho y me empezó y me volvió a golpear. La información con la que cuenta el agente del Ministerio Público en ese momento es única y exclusivamente la denuncia. Ya les comenté que no es necesario que la violencia deje lesiones, porque son cosas distintas las lesiones y la violencia física, aunque regularmente pueden coexistir, es decir, se pueden producir ambos resultados en la comisión de un delito, pero no es necesario. Entonces, en algunas ocasiones el Ministerio Público, con la única información con la que cuenta, es precisamente con la denuncia que le están presentando la víctima. En este caso, de esa denuncia, el agente del Ministerio Público tendrá que extraer la apariencia del buen derecho, es decir, preguntarse si eso en algún punto podrá ser considerado como un delito. Y el otro aspecto es precisamente considerar la urgencia. Es precisamente ahí donde tiene que considerar los parámetros de la perspectiva de género, si se trata de una mujer, o bien el interés superior del menor, si hay de por medio menores. Con esa mínima información, el legislador mandata que se deben de conceder las medidas. En este caso, hay un catálogo que se encuentra en el artículo 137, no obstante, es muy similar a aquel que fue presentado por el doctor Ricardo Amezcua en su exposición, en el cual la más importante sería la salida del domicilio del agresor. Es decir, el Ministerio Público puede ordenar la salida inmediata del domicilio del agresor, la prohibición de acercarse o comunicarse con determinada persona, en este caso las víctimas, incluso en los lugares en donde vaya, es decir, en la escuela, en el trabajo, en donde acuda. Y la otra es la prohibición de acercarse a un lugar determinado. En el caso de estas medidas, pues se requiere que sean ratificadas por el juez de control dentro de los 5 días siguientes. Estas tendrán una duración de 60 días y las mismas podrán ser ampliadas durante otros 30 días. Asimismo, podrán ser sustituidas por las medidas cautelares propias del proceso penal. Aquí hay un aspecto importante en relación tanto en las medidas de la Ley General de Protección de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, como en las del Código Nacional, que esas medidas por ningún concepto representan una solución al conflicto. Y esto hay que decirlo porque en ocasiones pareciera ser que con el hecho de que se otorgue la medida de protección ya se está resolviendo el conflicto y no. En realidad lo único que se está logrando es precisamente neutralizar el riesgo. Para eso están diseñadas, no están diseñadas para que sean la solución al conflicto. Esto es un aspecto que habría que considerar sobre todo desde la óptica de la gente del Ministerio Público y de los asesores jurídicos. El hecho de que las medidas de protección tengan un plazo son precisamente para que estos aceleren la investigación, logren la vinculación a proceso y en su caso medidas cautelares dentro del proceso penal que tiene una duración más amplia, la de que dure todo el proceso. En conclusión, porque también no quiero extenderme y además creo que ya cumplí, bueno, ya llevo los 20 minutos. En conclusión, me parece que las medidas, el incremento de las denuncias en materia de violencia familiar vienen no solamente por la pandemia, sino porque existe una mayor concientización de cuando las personas realmente son víctimas de violencia,
Ya no tenemos que esperar a que nos golpeen, que nos dejen marcas, que se sepa que romper el celular a alguien es violencia, no dejar que alguien vaya a trabajar es violencia, enojarse porque alguien gana, la mujer gana más dinero que el hombre, eso es violencia, los insultos, las ofensas, todo eso es violencia, no es necesario que como se tiene esa idea, que se tenga una lesión para que sea violencia. Entonces me parece que esa concientización precisamente ha llevado a que hoy por hoy se hable más común que existe violencia. Mi segunda conclusión, ninguna institución de prevención del delito, de procuración de justicia en la administración de justicia ha parado aún con la pandemia, sobre todo porque el Estado tiene la obligación hacia estos grupos vulnerables como son mujeres y niños de continuar garantizando precisamente que estos puedan vivir sin violencia. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por escucharme. Les mando un saludo. Sé que hay muchísimas personas viéndonos y agradezco la invitación y compartir el día de hoy con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por su exposición. Ahora, por último, pero no menos importante, vamos a pasar con la exposición de la doctora María del Rocío Martínez Urbina, a la cual me permitiré presentar. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, en el plantel Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una maestría por la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado. Cuenta con un doctorado en la materia de Administración y Gobierno del Poder Judicial del Instituto de Investigaciones Jurídicas y cuenta con un máster en el programa académico de la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales. Ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia desde el año de 1993 y actualmente es jueza en el Juzgado 19º de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Adelante, doctora María del Rocío, tiene abierto el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Y lo primero que quiero realizar es agradecer al Colegio de Profesores de Derecho Procesal, Seminario de Derecho Procesal, Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México por esta amable invitación. Quisiera señalar en este momento que la mayor violación de los derechos fundamentales es desconocerlos. Y también quisiera con esta plática honrar al líder en materia familiar que falleció en esta pandemia, al magistrado muñozcano Eternos, así como a mi querido amigo Hugo Contreras Lamadrid. Gracias. Bien, lo que a continuación quisiera señalar es mi presentación como persona. Soy terrestre, soy mujer, soy madre, tengo 2 hijos, un hombre y una mujer que ya constituyeron su familia. Tengo 3 nietos, un adolescente de 16 años y 2 niños de 5 y 2 años. Y también me precio de ser en este momento, ahora con todas las reformas y el movimiento constitucional y convencional, que no solo soy juez de legalidad, sino soy un juez de constitucionalidad y convencionalidad. Y con esa potestad, si me permiten decirlo así, quisiera yo en este momento que escucharan una canción que se llama Reloj de Campana, es del Círculos de Mujeres de Luz, dura aproximadamente 4 minutos. Si confían en la forma en que se ha expuesto toda esta conferencia y en este pedazo en concreto de lo que me corresponde a mí, quisieran que dejaran todo a un lado y pudieran cerrar sus ojos y escuchar con el corazón, con la mente y con todo nuestro ser, lo que somos como seres humanos, esta canción. Gracias. Y como no manejo muy bien la tecnología, lo voy a poner desde mi celular. Y ahora no funciona.
No podemos escuchar la canción. Si gusta pegarla más al micrófono de su computadora. Gracias. ¿Se escucha? Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, reloj de campana, tócame deprisa, para que despierte las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. Porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Muchas gracias, fue una breve melodía que pidiera yo que lo hubieran escuchado con el corazón para que yo pueda continuar con este diálogo que tengo con ustedes. Nos tocó desarrollar el tema pues de violencia familiar durante el COVID, sus aspectos procedimentales desde el Poder Judicial de la Ciudad de México. Yo lo voy a hacer desde mi conocimiento y experiencia que he tenido. Yo fui 10 años juez civil y mercantil, después pasé a materia familiar, a proceso escrito en materia familiar, y a partir del 7 de abril del año en curso, soy juez de proceso oral familiar, lo cual doy la gratitud hacia el presidente de este tribunal, así como el Consejo de la Judicatura. También agradezco al doctor Ricardo Amezcua y a mi compañero Cristian Bernal el haber adelantado el aspecto técnico de los acuerdos, de la normatividad, de lo que son los conceptos básicos de la violencia, para que yo pueda dirigir esta plática directamente a la familia. A mí me toca, a los jueces familiares, tanto de proceso escrito como de proceso oral, tocamos la fibra más importante, básica de toda sociedad y de la humanidad, que es la familia. Concuerdo con mi compañero Cristian en el sentido de que la violencia, y como el tema lo dice, no va dirigido nada más desde el punto de vista de las mujeres, pero quisiera yo hacerlo en este momento dirigiéndome pues en caso concreto a la cuestión de violencia en contra de las mujeres. En esta pandemia, cuando concurrían, ya teníamos las guardias de violencia. Cuando llega la pandemia, pues a todos nos crea desconciertos, miedos, temores, dudas, preguntas sin respuesta. Bajo esa situación, nosotros como operadores jurídicos y los administrativos también teníamos miedo, también teníamos temor de concurrir a nuestras instalaciones, y para ello tuvimos que traer bajo el protocolo que se nos marcó pues el cubrebocas, la careta, los guantes. Ahora quiero que se imaginen a la mujer que concurría a estas guardias. Cuando sucedió esto, tenían que hacer al inicio, pues todo fue descontrol, todo fue desconcertante para todos.
ellas cargando su situación de violencia particular, nosotros con nuestros miedos, ellas teniendo que entrar al tribunal al principio en una cuestión masiva. Poco a poco se fue dando el orden, poco a poco se fue organizando todo, porque esta situación llegó como una cuestión de sorpresa, no solo para nosotros, para México, sino para toda la humanidad. Tuvieron que tomarse medidas como las que se tomaron. Entonces llegaba la mujer, tenía que esperar. Nosotros estábamos los juzgados respectivos de 3 materias, civil, penal y familiar, en nuestro cubículo, en nuestro juzgado. Nos subían a las mujeres y de entrada nada más teníamos 5 elementos para que estuvieran con nosotros. Cuando subía, permítanme decirle, el primer turno de mujeres, llegaban 3 para que 3 operadores jurídicos estuvieran escuchando, sensibilizando, viendo todos los hechos, viendo lo que pide la mujer en ese momento, si trae víctimas indirectas, sus hijos, sus hijas, sus adolescentes, y imagínense, ella misma trae su propia carga, el cubrebocas, nosotros la careta, el cubrebocas, los guantes, y la mampara cuando la teníamos nosotros nos dificultaba el escuchar, el entender, el tomar la esencia, la fibra esencial en ese sentido. Entonces, estas pláticas, estas escuchas, lo que antes nos llevaba, ¿qué les podría decir? 45 minutos, en esta nueva época o en esta etapa de pandemia, nos tomaba hasta 1 hora. Y como vienen las mujeres con violencia en una situación difícil, emocional, muchas veces sus hechos, sus ideas que nosotros tenemos, los jueces penales, civiles y familiares, yo en muchas ocasiones tuve que, si no se las denegaba, bueno, sí se las denegaba, pues, pero se le explicaba el por qué no podía yo en ese momento ir yo, pues, familiar, el actuario, a la casa del presunto agresor para sacarlo de la misma, o que en ese momento sacara sus documentos, sus pertenencias, porque eso para ella es vital, era lo que necesitaba. Y tenía, pues, yo que con lo que tenía yo de equipo, un actuario, los actuarios también estaban con miedo, temerosos, y sobre todo en ciertas zonas, en las de Iztapalapa, en donde en esos momentos los contagios eran muy fuertes. Entonces, ellos, lo que tratábamos de lograr, pues, y autorizado en nuestros códigos procesales y en los lineamientos que nos dio el Consejo, se nos señaló que serían vía electrónica, pero presentaban muchas situaciones difíciles para que nosotros contactáramos con el presunto agresor. Entonces, llegaba la señora en el estado en que se encontraba, la forma de comunicación, me daban cuenta a mí después de 1 hora y media y se dictaban las medidas o se le decía, se le informaba de la manera más humana, comprensible, poniéndonos en su lugar, de decirle, ¿sabes qué, mujer? Tienes que recurrir ante un juez penal. ¿Sabes qué, mujer? Tiene que terminar tu situación, esta pandemia, para que se reinicie todo lo relativo a la guarda y custodia. Hay una fracción de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de reincorporación de los niños con la progenitora. Nosotros lo empezamos a instrumentar, pero ahorita platico esa situación. Entonces me daban cuenta a mí, dictábamos las medidas, las órdenes de protección o medidas de protección, teníamos, se emitían pues las mismas, les dábamos copias certificadas a la mujer para que en su caso, si era para que no la fueran a agredir, ella llevara una copia certificada, o si no se iba a permitir el régimen de visitas, tuviera la copia certificada por si iba el presunto agresor con la patrulla, ella tuviera con qué mostrar su situación del por qué no entregaba a los pequeños. Después de esa situación, la ley nos dice 24 horas para que yo fije una audiencia y él pueda traer sus pruebas y todo lo que recabe para que se lleve esa audiencia de pruebas, alegatos y el dictado de la resolución. En la pandemia se me está acabando la pila. Ay, permítanme un momento.
Oye, disculpen. Bien. Y siguen rojo. Bueno, llegábamos y en lugar de señalar las 24 horas, señalábamos 48 horas. En esa misma situación se me va a pagar porque no pega, no jala. Uy. Bien, dictamos las medidas, se le notificaba y concurría el presunto agresor. Ya estando el presunto agresor ahí, nosotros teníamos que dictar en 24 horas, pero las dictábamos ahí mismo, en esa diligencia, estando el abogado, estando el presunto agresor y estando la señora, dictábamos la resolución confirmando, modificando o revocando estas medidas. Por lo general, siempre se confirmaban. Como ya lo dijeron mis compañeros, tenían una vigencia de 60 días, prorrogables. En esa situación es que no podíamos seguir nosotros la marcha que teníamos antes por todo lo que nos impuso, por todo lo que se presentó ante esta pandemia. Quisiera nada más mencionar 2 informes, las 2 pandemias, violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID y los derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19. Fueron informes que emanaron de la Sociedad X Justicia para las Mujeres. Ahí señalan, ahí nos indican que ellos nos tienen en bajos estándares, porque conforme ellos tomaron la información de los acuerdos que se emitieron por los 32 estados, y nos dicen que estábamos bajos, pues, en una determinada situaciones de hacer y poder hacer frente. No obstante, como lo han dicho mis compañeros, siempre estuvimos trabajando, siempre estuvimos, hijo, necesito, si me prendes esto aquí y abrirme este código para que pueda entrar mi vida aquí en Zoom. Y quererles decir, quererles demostrar, pues, no solo a ustedes, sino a todas las personas que en la materia familiar, el corazón está ahí de nuestro Poder Judicial. Quisiera terminar, si me lo permiten así, porque no me está funcionando la pila de mi computadora. Escucharon la canción y quisiera terminar señalando que despertando todos los seres humanos, conociendo nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras garantías, recobraremos todos nuestros grandes poderes para conformar la familia humana a la que se refiere el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me disculpo por lo de, es más, yo aprendió, la pila de mi computadora, no lo tuve y como no manejo bien, pues la tecnología, pero el corazón está puesto. Han escuchado a mis compañeros la forma y términos en que técnicamente se explayaron, pusieron su corazón en ello, y yo me fui un poquito, si me disculpan, a la situación humana que sentimos, que vivimos. También nosotros tenemos miedo, también tenemos temores, familia, también tenemos el riesgo de ser contagiados. Y 7, en el juzgado, cuando estaba en el juzgado 19º de lo familiar, 7 personas se contagiaron del COVID. Ahora vuelvo a reiterar las gracias a que subí del piso 7 al piso 15, y la justicia oral familiar es un sueño, es un cambio de cultura, de mentalidad, y si las personas que concurren a estos juzgados de oralidad ahorita, con los juicios y procedimientos que se están llevando, va a ser una grata sorpresa. Van a recobrar, pienso yo, y confío en ello, la confianza en las instituciones, porque no solo son trámites, se están jugando la integridad y la vida de las familias humanas. Entonces, por mí sería todo. Ya, hijo, mira, ya prendió. Eso sería todo de mi parte, y pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escuchar la canción. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias al doctor Ricardo, al doctor Cristian y a usted por estar con nosotros en esta ocasión. Para finalizar el evento, voy a ceder el uso de la palabra una vez más al doctor Fabián Mondragón Pedrero para que nos dé unas palabras de despedida. Adelante, doctor, por favor. Ante todo, felicidades por darnos el evento, el doctor Ricardo Amezcua, cómo un tribunal trabaja
y trabaja 24 horas. Tienen derecho a seguir trabajando y a no pensar en familia en muchas ocasiones, pero se van dando a los demás. Desde el punto de vista penal, también como se nos dijo, qué difícil es el tratamiento de las medidas de protección que se llegan a generar y después cómo cambian a cautelares y que en ellas está esa sensibilidad, porque recordemos, no queremos ámbitos restrictivos, sino integrantes, y si se logra, va a ser un triunfo extraordinario. Como siempre, cerrando, doña María del Rocío nos da un ámbito humano y también quiere cerrar su servidor agradeciendo a don Rodolfo Bucio Estrada que me haya permitido dar las palabras que también de mi corazón surgen con este contexto. Toño Muñoz Cano, sabemos que estás con nosotros en todo momento, como amigo, como hermano. Hugo Contreras Lamadrid, que me tuviste que sufrir como amigo y que desde el cielo me estás cuidando. Estos eventos que el doctor Rodolfo Bucio Estrada va proyectando, que sean en beneficio de quién, de la sociedad mexicana y de su núcleo, que es la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esto concluimos el evento del día de hoy. En nombre del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, del Seminario de Derecho Procesal y del mío propio, pues les agradecemos que nos estén acompañando a todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Abrazo, gracias.